¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal donde aprenderás lo que necesitas para aprobar tus exámenes. El día de hoy me piden calcular el valor de la expresión de e igual a la secante de tita más cosecante de tita y me dan de condición que la tangente de tita es 2/3 y que la cotangente de tita por el seno de tita es menor o igual que menos el valor absoluto de 1/2 del seno de tita. Entonces, este tema corresponde a ángulos, a razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Entonces, antes de resolver esto tenemos que recordar lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando en el plano cartesiano, tenemos que recordar que hay 4 cuadrantes, numerados siempre en sentido antihorario. Por ejemplo, este vendría a ser el primer cuadrante, esto el segundo cuadrante, esto el tercer cuadrante y esto el cuarto cuadrante. Cuando estoy en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas, mientras que en el segundo cuadrante las únicas razones trigonométricas que son positivas son seno y cosecante. En el tercer cuadrante son la tangente y la cotangente, y en el cuarto cuadrante el coseno y la secante. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me doy cuenta aquí en la primera condición, me dicen que la tangente de tita es igual a 2/3. Este 2/3 es positivo, por lo que tengo que buscar en qué cuadrante la tangente es positiva, ¿sí? Me doy cuenta que la tangente es positiva. Entonces, ¿en qué cuadrante la tangente es positiva? En el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Entonces, ese es el primer análisis que nosotros debemos dar. Que la tangente, o en este caso el ángulo, disculpen, pertenece al primer cuadrante o que el ángulo pertenece al tercer cuadrante. Entonces, ¿cómo me doy cuenta a qué cuadrante pertenece? Pues me doy cuenta entonces, vamos a utilizar ahora la segunda condición. Tengo que cotangente de tita por el seno de tita es menor o igual que menos el valor absoluto de 1/2 del seno de tita. Yo puedo tener todo en un solo miembro, ¿sí? Si yo agrupo todo en un solo miembro, de esta inecuación me va a quedar cotangente de tita por el seno de tita más 1/2 del seno de tita en valor absoluto. Esto es como si esto lo hubiese pasado a sumar al otro lado. Y todo esto es menor o igual que 0. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Vamos a analizar caso por caso. Primero, que la tangente de tita, o el ángulo, disculpen, pertenezca al primer cuadrante. Entonces, si el ángulo pertenece al primer cuadrante, esta cotangente de tita recuerda que todas las razones siempre son positivas. Entonces, esta cotangente de tita tendrá un signo positivo. Este seno de tita tendrá un signo positivo, ¿de acuerdo? Más, y este valor absoluto, no importa qué valor haya adentro de él, siempre me va a arrojar un valor que sea positivo. Por lo tanto, el valor, su signo, será positivo. Y todo esto es menor o igual que 0. Ahora, analicemos. Un signo positivo o un número positivo por un número positivo me va a seguir dando un número positivo. Un número positivo más un número positivo, toda esta expresión me va a dar un número positivo. Y ningún número positivo es menor o igual que 0. Por lo que yo rechazo esta primera idea, que el tita pertenezca al primer cuadrante. Analicemos la segunda idea, que tita pertenezca al tercer cuadrante. Si tita pertenece al tercer cuadrante, decimos entonces, la cotangente de tita es positiva. ¿Sí? El seno de tita, recuerda que como estamos en el tercer cuadrante, será negativa. Más, y recuerda que este valor absoluto siempre me va a botar un valor positivo. Entonces será más, y todo esto será menor o igual que 0. Ahora, un signo positivo con un signo negativo me da un signo negativo más un signo positivo. Y todo esto es menor o igual que 0. Entonces, esto sí podría dar una condición verdadera. ¿Por qué? Porque un signo negativo más un signo positivo puede que haya una posibilidad de que todo esto sí se cumpla. Porque, por ejemplo, esto puede que sea menos 2 y esto puede que sea 1. Menos 2 más 1, todo esto es menor o igual que 0. Por lo tanto, tita pertenece al tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Una vez que me doy cuenta a qué cuadrante pertenece el ángulo, entonces ya puedo calcular todas las razones trigonométricas que me pidan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya me da una razón trigonométrica que es tangente de tita igual a 2/3, voy a dibujar el triángulo. Voy a poner el ángulo y recuerda que la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sería 2/3. ¿De acuerdo? Si yo quiero calcular la hipotenusa, aplico el teorema de Pitágoras, que sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado entre raíz, y sería aquí la raíz de 13. Entonces, veamos qué es lo que me piden. A mí me piden calcular e igual a la secante de tita más cosecante de tita. ¿De acuerdo? Entonces,
Antes de empezar a reemplazar las razones trigonométricas, tengo que darme de cuenta de los signos. Por ejemplo, esta secante de tita, como estoy en el tercer cuadrante, será negativa, ¿sí? Negativa. ¿Y cómo se define la secante? Se define como la hipotenusa dividido entre cateto adyacente, será menos raíz de 13 sobre 3 más. Y la cosecante, como sigo estando en el tercer cuadrante, también será negativa, será menos raíz de 13 sobre 2. Si yo realizo esta operación, el resultado sería que el valor que me piden calcular sería menos 5 raíz de 13 sobre 6. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Espero te haya quedado claro y si tienen alguna duda, en los comentarios lo pueden dejar. Muchas gracias.